¿Quién fue Enoc? Enoc, un hombre de fe y su relación con Dios. Hoy hablaremos un poco de su historia. Enoc es uno de los personajes bíblicos que aparece en el Antiguo Testamento y cuya vida y legado han fascinado a teólogos y estudiosos durante siglos. Su historia se encuentra principalmente en el libro del Génesis, pero también se menciona en otros textos bíblicos, incluidos los libros de Hebreos y Judas. Esta exposición se centrará en la vida de Enoc, su relación con Dios, el significado de su fe y las implicaciones teológicas de su existencia. Número 1. Enoc en el Génesis. La primera mención de Enoc se encuentra en Génesis capítulo 4 versículo 17 y 18, donde dice que fue el hijo de Caín y el padre de Irad. Sin embargo, este Enoc no es el personaje que más nos interesa. Enoc, el que se destaca en la narrativa bíblica por su relación con Dios, es el séptimo desde Adán, mencionado en Génesis capítulo 5 versículo 21 y 24. Y vivió Enoc 65 años, y engendró a Matusalén y caminó Enoc con Dios después que engendró a Matusalén 300 años, y engendró hijos e hijas y fueron todos los días de Enoc 365 años y caminó Enoc con Dios, y desapareció, porque le llevó Dios. Este pasaje es fundamental para comprender la singularidad de Enoc. La frase caminó Enoc con Dios se repite 2 veces y se considera un punto clave en su vida. La expresión implica una relación íntima y continua con el Creador, y sugiere que Enoc vivió de una manera que agradaba a Dios. Número 2. La fe de Enoc. La vida de Enoc es un testimonio de fe. En Hebreos capítulo 11 versículos 5 y 6 dice: por la fe Enoc fue traspuesto para no ver muerte, y no fue hallado, porque lo traspuso Dios, y antes que fuese traspuesto, tuvo testimonio de haber agradado a Dios. Pero sin fe es imposible agradar a Dios, porque es necesario que el que se acerca a Dios crea que le hay, y que es remunerador de los que le buscan. Este pasaje resalta 2 aspectos importantes de la vida de Enoc, su fe y el testimonio de su vida. La fe de Enoc fue la que le permitió caminar con Dios y, en última instancia, ser llevado al cielo sin experimentar la muerte. La Escritura nos enseña que la fe es la base de la relación con Dios, y Enoc es un ejemplo perfecto de esto. Número 3. La vida de Enoc, caminando con Dios. El concepto de caminar con Dios es central en la vida de Enoc. Esto sugiere una vida de obediencia, comunión y cercanía con el Señor. Enoc no solo creía en Dios, vivía su vida de acuerdo con esa creencia. Esta idea de caminar con Dios también aparece en la vida de otros personajes bíblicos, como Noé, Génesis capítulo 6 verso 9, y Abraham Génesis capítulo 17 verso 1. La vida de Enoc se desarrolla en un contexto de creciente maldad en la tierra, lo que hace que su testimonio sea aún más notable. A pesar de la corrupción del mundo que lo rodeaba, Enoc eligió vivir en una relación íntima con Dios. Esta decisión de mantenerse fiel a Dios en medio de un entorno hostil es un llamado poderoso para los creyentes de hoy. Número 4. La genealogía de Enoc. La genealogía de Enoc, como se presenta en Génesis 5, es significativa. Enoc es el séptimo desde Adán, lo que puede simbolizar un nuevo comienzo en la humanidad. La numerología en la Biblia a menudo tiene un significado profundo, y el número 7 se asocia con la perfección y la plenitud. Enoc es parte de la línea de descendencia que lleva a Noé, y su vida se encuentra en un momento crítico en la historia de la humanidad. Además, Enoc es el padre de Matusalén, que se dice que vivió 969 años, el hombre más longevo mencionado en la Biblia. Este hecho puede ser interpretado como un simbolismo de la paciencia de Dios antes de juzgar a la humanidad con el diluvio. La vida de Matusalén, que murió poco antes del diluvio, también puede ser vista como un testimonio de la misericordia de Dios y su deseo de que la humanidad se arrepienta. Número 5. Enoc en el Nuevo Testamento. En el Nuevo Testamento, Enoc es mencionado en 2 pasajes clave que destacan su importancia en la historia de la salvación y su ejemplo de fe. Enoc en Hebreos. Como se mencionó anteriormente, en Hebreos capítulo 11 versos 5 y 6, se subraya que Enoc fue traspuesto para no ver muerte. Este pasaje es parte de la lista de héroes de la fe que el autor de Hebreos presenta para inspirar a los creyentes a perseverar en su fe. Enoc es un ejemplo de cómo la fe activa en la vida diaria puede resultar en un testimonio poderoso y en la recompensa divina. La declaración de que antes que fuese traspuesto, tuvo testimonio de haber agradado a Dios resalta que su vida de fe no pasó desapercibida. La relación de Enoc con Dios fue evidente para todos, y su testimonio perdura a través de las generaciones. Este llamado a vivir de manera que agrade a Dios es un principio que los seguidores de Cristo son llamados a adoptar.
Enoc en Judas. El otro pasaje en el Nuevo Testamento que menciona a Enoc es en la epístola de Judas, específicamente en Judas 1 verso 14 y 15. De estos también profetizó Enoc, séptimo desde Adán, diciendo, He aquí, vino el Señor con sus santas decenas de millares, para hacer juicio contra todos y condenar a todos los impíos por todas sus obras de impiedad que han hecho impíamente, y de todas las cosas duras que los pecadores impíos han hablado contra él. Este pasaje es notable porque Enoc no solo vivió una vida de fe, sino que también fue un profeta que anunció el juicio de Dios. Su mensaje es un recordatorio de que, aunque vivió en un tiempo de corrupción, su voz aún se alzó en contra de la maldad. La referencia a los impíos subraya la necesidad de un juicio divino, un tema recurrente en toda la Escritura. La inclusión de Enoc en la profecía de Judas también establece un vínculo entre el Antiguo y el Nuevo Testamento, mostrando que la verdad de Dios y su plan redentor han sido consistentes a lo largo de la historia. La fe de Enoc y su mensaje de juicio son relevantes para los creyentes actuales, que viven en un mundo donde el pecado y la injusticia continúan prevaleciendo. Número 6. La tradición extrabíblica y Enoc. Además de las referencias bíblicas, Enoc es un personaje importante en la literatura extrabíblica, especialmente en los textos apócrifos como el libro de Enoc. Este libro, aunque no forma parte del canon bíblico, ha influido en la comprensión de Enoc y su papel en la historia de la salvación. El libro de Enoc. El libro de Enoc es una colección de escritos que atribuyen a Enoc visiones y revelaciones sobre el cielo, el juicio, y la historia futura de la humanidad. Este texto presenta a Enoc como un mediador entre Dios y los hombres, y ofrece una visión más elaborada de su vida y su relación con lo divino. Una de las secciones más conocidas del libro de Enoc es la parábola de los animales, que presenta un relato alegórico sobre el juicio de Dios sobre los ángeles caídos y la restauración de la creación. Este libro ha sido objeto de estudio por su influencia en las creencias judías y cristianas sobre el más allá y la escatología. Enoc en la tradición judía. En la tradición judía, Enoc es visto como un personaje singular por su cercanía a Dios. Algunas tradiciones sostienen que Enoc fue transformado en el ángel Metatrón, un ser celestial que actúa como intermediario entre Dios y los humanos. Esta idea refleja la profunda admiración que se tenía por su vida y su relación con lo divino. La figura de Enoc también aparece en otras obras judías, donde se le atribuyen visiones y revelaciones sobre el futuro y el juicio. La reverencia hacia su figura muestra cómo, a lo largo de los siglos, Enoc ha sido un símbolo de fidelidad y cercanía a Dios. Número 7. Implicaciones teológicas de la vida de Enoc. La vida de Enoc tiene profundas implicaciones teológicas que resuenan en la fe cristiana y en la vida de los creyentes. La importancia de la fe. La fe de Enoc es un pilar fundamental en la vida cristiana. El hecho de que sin fe es imposible agradar a Dios, Hebreos capítulo 11 versículo 6, resalta la necesidad de una fe activa y viviente en la vida del creyente. Enoc nos muestra que la fe no es simplemente un acuerdo intelectual con ciertas doctrinas, sino una relación dinámica y transformadora con Dios. Su vida es un recordatorio de que la verdadera fe se manifiesta en la obediencia, en el caminar diario con Dios y en la búsqueda constante de su voluntad. La historia de Enoc también nos alienta a mantener nuestra fe en medio de un mundo que puede ser hostil hacia los valores cristianos. Su ejemplo nos inspira a vivir con integridad y a ser testigos de la verdad, incluso cuando esto puede significar ir en contra de la corriente cultural. La esperanza de la redención. Enoc, al ser llevado por Dios sin experimentar la muerte, sirve como un símbolo de la esperanza final de redención y vida eterna que los creyentes tienen en Cristo. Su traslación anticipa la promesa de la resurrección y la vida eterna que se encuentra en el Nuevo Testamento. Los cristianos creen que, a través de la fe en Jesucristo, también serán llevados a una vida eterna con Dios. Este concepto de ser traspuesto tiene resonancias en las enseñanzas de Pablo sobre la transformación que experimentarían los creyentes al final de los tiempos. Primera carta a los Corintios capítulo 15 versículos 51 y 52. La vida de Enoc actúa como un tipo de lo que los creyentes pueden esperar en su propia experiencia de redención, la justicia de Dios y el juicio. La profecía de Enoc en la epístola de Judas también enfatiza la justicia y el juicio de Dios. En un mundo donde la injusticia y la maldad parecen prevalecer, la declaración de que Dios vendrá a juzgar a los impíos es un recordatorio de que, al final, hay una autoridad divina que establece el orden y la justicia. La vida de Enoc y su mensaje de juicio subrayan la realidad de que Dios no es indiferente
indiferente al pecado humano. Este aspecto del carácter de Dios es esencial para entender no solo su amor y misericordia, sino también su justicia y santidad. Los creyentes están llamados a vivir con una conciencia clara de que sus acciones tienen consecuencias y que un día rendirán cuentas ante el Creador. Número 8. Lecciones prácticas de la vida de Enoc. La vida de Enoc ofrece varias lecciones prácticas que los cristianos pueden aplicar en su vida cotidiana. Buscar la comunión con Dios. El primer y más importante aspecto que podemos aprender de Enoc es la invitación a profundizar nuestra relación con Dios. Enoc caminó con Dios, lo que implica una vida de oración, meditación y estudio de la palabra. Los creyentes son llamados a cultivar una relación personal con Dios, buscando su presencia en cada aspecto de sus vidas. Esto se traduce en un compromiso diario de vivir de acuerdo con su voluntad y en la búsqueda de una vida que glorifique al Señor. Vivir con integridad en un mundo corrupto. Vivir en un mundo que a menudo se opone a los valores cristianos puede ser un desafío. La vida de Enoc es un ejemplo de cómo mantener la integridad y la fe en medio de la adversidad. Enoc nos enseña que es posible ser fiel a Dios, incluso cuando estamos rodeados de maldad. Los creyentes son llamados a ser luz en la oscuridad, reflejando el amor y la verdad de Cristo en sus vidas diarias. Ser testigos de la verdad. La vida de Enoc también nos recuerda la importancia de ser testigos de la verdad de Dios. Su mensaje de juicio es un llamado a advertir a otros sobre la necesidad de arrepentimiento y la realidad del juicio divino. Los cristianos son llamados a compartir el Evangelio, no solo a través de palabras, sino también a través de acciones que demuestren el amor y la gracia de Dios. Mantener la esperanza en la redención. Finalmente, la vida de Enoc nos da una profunda esperanza en la redención y la promesa de la vida eterna. En un mundo lleno de sufrimiento y dolor, los creyentes pueden encontrar consuelo en la promesa de que, al igual que Enoc, serán llevados a una relación eterna con Dios. Esta esperanza debe motivar a los cristianos a vivir con propósito, sabiendo que sus vidas tienen un significado eterno. Si te gustan estas enseñanzas, te pido que le des like y comparte con tus amigos. Con eso nos ayuda a que el algoritmo de esta plataforma haga llegar estos mensajes a más personas. Gracias y bendiciones.